Bienvenidos a esta entrevista de Swedmid. Hoy nos acompaña Nayara, una médica que decidió dar un giro a su carrera al terminar sus estudios en Madrid. Durante quinto de carrera se dio cuenta más o menos que las condiciones de residencia de medicina en España no le motivaban y junto a su pareja tomó la decisión de mudarse a Suecia al acabar la carrera de medicina. Nayara desde entonces está trabajando en un centro de salud de un pequeño pueblito a una horita más o menos de Gotemburgo y en septiembre empezará el BT, que es el periodo este de formación clínica básica, que es el pasito previo antes de esa especialidad en el sistema sanitario sueco. Bienvenida, Nayara, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti. Perfecto. Nayara, explícame un poquito, ¿cómo has llegado hasta aquí? Un poquito tu historia. Yo estudié en Madrid la carrera de medicina, estuve viviendo en casa de mis padres durante la carrera y demás. Bueno, fue como en cuarto de carrera o algo así que empecé a pensar con mi novio en irnos fuera de España cuando yo acabase la carrera. Él no se dedica a medicina ni nada, pero bueno, los dos queríamos porque bueno, él tiene familia en Suiza, entonces como hace todo el mundo empieza a mirar un poco en Suiza, en Alemania, típicos países y demás. Pero sí que en cada uno de ellos siempre había como alguna traba, ¿no? Entonces, bueno, pues fue dar con Swedmir y ver que, bueno, ver un poco testimonios de otra gente y demás, informarme y ver que al final, pues, oye, que nos cuadraba irnos a Suecia a vivir, un país que nunca había visitado, la verdad. Pero sí, entonces bueno, luego ya tomé la decisión, porque claro, una cosa es pensarlo, pero luego ya hasta que tomas la decisión de decir, vale, me voy a poner a estudiar un idioma nuevo. Pues esa la tomé en quinto, yo creo que fue, y pues nada, empecé el curso de idioma, sí, yo creo que justo al acabar quinto, más o menos en ese verano, y pues nada, durante sexto estuve estudiando el idioma y me presenté al examen en septiembre del año pasado. O sea, justo estuve un año y 2 meses o así estudiando el idioma. Y bueno, luego ya cuando aprobé el examen, pues empecé a buscar trabajo y nos mudamos aquí hace ya 8 meses y pues hasta aquí. Muy bien, y entiendo entonces que no has hecho el examen MIR. Yo no, claro, eso es algo que yo tuve que tomar la decisión de decir, vale, ¿me cojo una academia o no? Porque claro, en cuarto, quinto ya te suelen empezar a presionar las academias. Entonces, bueno, cuando ya supe que tenía esto claro, la verdad es que no le veía sentido a prepararme el examen MIR. Vale, ¿y qué fue un poco lo que te vino en mente para no decidir hacer la residencia en España? La diferencia en cuanto a las condiciones laborales que había, sobre todo, o sea, al final la gente, todo el mundo piensa en el sueldo, que obviamente también creo que es gran parte, o sea, tiene mucha importancia en la decisión, pero sobre todo pues las condiciones, que en las horas de trabajo, no existen las guardias de 24 horas aquí, y cómo se puede compaginar eso con tu vida personal y tus metas, que es otra manera. A mí no me gustaba mucho el hecho de que sea un examen escrito tipo test, lo que defina tu futuro. O sea, que al final es por entrevista, que bueno, puede tener ventajas y desventajas, pero creo que te da más oportunidad a mostrarte cómo eres y, no sé, creo que eso, en un examen no demuestras cómo eres, tu personalidad y demás. Sí. ¿Por qué Suecia? Me has dicho que estuviste mirando diferentes países y Pues yo creo que era porque, a ver, había un gran, no impedimento, pero la gran barrera es el idioma, pero era como la única barrera, porque luego ya, si tú superabas esa barrera del idioma, pues al final tienes acceso a un sistema de residencia que está bien, porque creo que se puede parecer al de España en el sentido de que no son residencias como creo que en Suiza era así, que eran como de 7, 8, incluso 9 años, que ya creo que se te puede hacer un poco pesado. Y era un sistema pues corto, muy organizado, siempre con tutores y luego eso, pues tus semanas de vacaciones y demás. Entonces el sistema me gustaba porque se parecía al de España, quitando las grandes desventajas que tiene ahora mismo el de España, que es sobre todo las condiciones para los residentes. totalmente. ¿Y este cómo fue para ti ese primer paso de en sexto, acabas carrera, me voy? Pues a ver, para mí lo más difícil sin duda fue cuando tomé el paso de que me iba, o sea, fue como en quinto, luego fue difícil irme, pero fue difícil tomar el paso de decir, venga, que no voy a hacer el MIR y me voy a preparar un idioma y voy a hacer algo que no está haciendo nadie de mi clase y encima me voy a ir lejos de mi familia. O sea, eso fue para mí el mayor caos y lo pasé realmente un poco mal y demás, porque eso, a mí me quedaba como todavía un año y medio para irme, pero ya el decir, venga, pues me apunto al curso de idioma, tal, pues yo sabía que ya me estaba yendo fuera de España. Entonces, bueno, eso fue un poco difícil, pero sí que es lo bueno que mientras vas estudiando el curso de idioma, pues ya
tu mente se va haciendo a, bueno, pues me voy a mudar de país y demás, y entonces vas asimilándolo poco a poco. Y luego, pues, la mudanza en sí, sí que es verdad que ya cuando me quedaba un mes o así para mudarme, pues ya tenía ganas, porque es como que el proceso da un poco de pereza. Y así, bueno, siempre haciéndolo en pareja creo que, pues, obviamente es mucho más llevadero. Sí, al final estás más acompañada. Totalmente. ¿Y cómo fue el adaptarte a Suecia? Cuando llegaste a Suecia, ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones? Allá ya llevas 8 meses, así que ya puedes opinar un poquito Sí, sí, ya cómo... puedo. Pues para mí fue sorprendentemente fácil. Yo a veces lo pienso y digo, joder, que me he mudado de país a una cultura súper distinta y tampoco lo siento tan así, no sé, es raro de explicar. Pero hubo muchas cosas que me sorprendieron, sobre todo pues la personalidad de la gente que en general. Yo no me he encontrado a nadie desagradable, al contrario, o sea, cuando vas al banco a hacer las gestiones, a ver, siempre puedes dar con alguien que obviamente pues no sea muy agradable, pero tanto en la oficina de Hacienda como es aquí el Skatteverket, en el banco, en, no sé, distintas gestiones, siempre te encuentras a gente como muy dispuesta a ayudarte y demás. Luego, pues eso, en el supermercado, la farmacia por primera vez. En general, eso, o sea, yo diría que no me costó mucho adaptarme, no sé muy bien por qué, pero creo que es un país que tampoco te lo pone muy difícil. Yo es verdad que llegué en pleno diciembre, que se hacía de noche a las 3 de la tarde, 3:30 o así, aquí en Gotemburgo. Y bueno, pues eso sí que choca bastante, pero lo bueno es que luego a partir del 21 de diciembre los días se empiezan a hacer más largos, así que bueno. Pero bien, o sea, diría que la adaptación no fue muy difícil, la verdad. O sea, saber el idioma creo que te suma muchísimos puntos, la verdad, para la Y adaptación. como para poder comunicarte bien y entenderte con la gente Claro, sin claro. parecer como... Lo mismo que ir a otro país, no entenderles, que no te entiendan, entonces ahí entiendo que tiene que ser un poco más difícil. Igualmente todo el mundo habla inglés. Sí, o Entonces, sea, bueno. realmente sí. De hecho, hay veces que vas a algún sitio a hacer algún trámite y de primeras te hablan en inglés, luego ya yo a veces les hablaba en sueco solo para practicar y les decía, oye, ¿puedo practicar un poco el sueco? Pero sí, o sea, mi pareja, por ejemplo, no ha aprendido apenas sueco y él se comunica bien, la verdad, con el inglés. Perfecto. ¿Cómo fue también la entrada al sistema de salud? Es decir, ¿cómo has llevado estos primeros meses en el centro de salud? Bueno, eso fue todo demasiada novedad para mí, porque claro, o sea, yo venía o sea, era mi primer trabajo encima en sanidad y encima en otro país. Entonces, bueno, y encima, bueno, yo estoy trabajando en un centro de salud que, bueno, está en Sollebrunn, es un pueblo que está literalmente en medio del campo, la verdad. Y entonces, pues todo el mundo en mi trabajo es sueco, o sea, sé que porque tengo algún amigo que trabaja por aquí y pues hay como gente de distintos países y demás, o sea, en mi trabajo todo el mundo, absolutamente todo el mundo es sueco, pero bueno, eso estuvo bien para ahí practicar bien con el sueco y demás. Pero bueno, de nuevo me sorprendió muchísimo lo agradable que fue la gente conmigo. Me pusieron una tutora que, bueno, es una médico especialista que es mi tutora y entonces pues toda la primera semana ella estaba conmigo enseñándome pues tantísimas cosas que se hacen en el día a día, cómo funciona para pedir pruebas, para llamar a los pacientes, para atenderles como online en la plataforma esta que hay y demás. Y entonces, bueno, a ella como que le habían reservado ese tiempo para enseñarme todo. Luego, también había algún compañero que son los AT de aquí, que es como, son gente como más, pueden llegar a ser de mi edad, y la verdad que genial, porque bueno, ahí hice como mi primera amiga sueca, que bueno, además vive ahora en la ciudad donde vivo yo, o sea que genial. Y en general, a ver, obviamente creo que es difícil porque estás entrando a un sitio a trabajar que encima con lenguaje médico, pues el primer día todo el mundo se entera ni de la mitad de las cosas, la verdad. Y pues bueno, te sientes ahí un poco como que no sabes si realmente encajas ahí, si no, pero la verdad es que te lo ponen muy fácil. Y desde el primer día, al menos a mí me hicieron como sentirme muy integrada con mi... O sea, con pequeños detalles que yo sé que ellos lo hacen porque sé que ahora cuando contratan gente y lo hacen como para que te sientas integrado y después que te pongan una consulta con tu nombre en la puerta o tu taquilla o son tonterías que a ti pues no sé, te hacen sentirte como más bienvenida, la verdad. Y como que te abrazan más, ¿no? Sí, Como que sí, sí, o te sea, sientes son más detalles, acompañada. sí, totalmente. Qué guay, qué bueno. ¿Y cómo fue el encontrar esta oferta de trabajo?
Yo cuando supe que aprobé el examen o bueno, un poco antes, creo. Sí, por noviembre, por ahí. Lo que hice fue que eché a entrevistas de trabajo, o sea, a ofertas de trabajo, perdón, pero luego también lo que hacía, porque era lo que me habían recomendado, era escribir por correo electrónico a diferentes jefes de centros de salud. Y entonces, pues, bueno, yo escribía como, no sé, a 5, a 6 o al día, así al menos. Y bueno, busqué en esta región, también en la de Skåne y creo que por alrededores de Estocolmo también. Entonces, bueno, fue curioso porque justo aquí, que es donde trabajé al final, yo había escrito a mi jefa y ella me respondió al correo diciendo que que no ahora mismo no estaban contratando ningún legitimerat lacare, que era lo que, bueno, es lo que soy yo, pero que me avisaba si salía alguna plaza o así. Y entonces justo a las 3 semanas, un mes, me escribió ya un correo, oye, estamos buscando gente, tal, ¿sigues interesada? Y claro, yo seguía interesada porque realmente acababa de llegar a Suecia, porque bueno, yo me mudé porque tenía una entrevista y alguna que otra entrevista, entonces eso, pero realmente no había firmado ningún contrato ni nada. Y entonces ella me escribió y nada, luego fui a hacer la entrevista al centro de salud porque casi siempre quieren, antes de firmar el contrato, como conocerte en persona. Y la verdad es que el sitio me dio como súper buenas impresiones, sobre todo de la gente, porque creo que muchas veces no es que sea un sitio más grande o más chulo o más moderno, sino también tus compañeros de trabajo. Y entonces, bueno, pues al final fue así. Yo la escribí, ella me dijo que no, que parece lo típico de que te dan largas, pero al final luego ya me volvió a escribir y me dijo, oye, ¿qué tal? Y me lo ofreció y pues así fue. Qué bueno, genial. Pues mira, justo lo que decías, ¿qué sensaciones tuviste cuando viste el hospital, cuando conociste a la gente y todo? Me has dicho que todo el mundo es súper agradable, pero bueno, cuando la primera impresión, Pues mira, cuando fui a hacer la entrevista allí al centro de salud, además aquí tienen la costumbre de que, o sea, tú vas y luego pues te presentan a todo el mundo, aunque a lo mejor luego no te contraten o sí, no sé si lo hacen con todo el mundo, la verdad no lo sé. Y entonces, claro, pues, a ver, fue un poco rara porque yo veía como que todo el mundo era mayor que yo, la verdad. Pero eso, en general, pues todo el mundo muy agradable y me decían, bueno, pues a ver si trabajas aquí y tal y demás. Y luego, pues el centro de salud, ya te digo, o sea, yo en el que trabajo es un centro de salud que está muy bien, en plan, está muy reformado y demás, pero es muy pequeñito. O sea, tiene 3.000 no, 4.000 pacientes o así, que es bastante poco. Pero bueno, que tiene muchas ventajas también. vale, perfecto, pues bueno, mejor. También al final un primer pasito para poder entrar en los sitios también pequeños, según cómo no te abruma tanto, ¿no? Que a lo mejor irte a un hospital más Claro, grande de Suecia. sí, además es que luego, por ejemplo, al estar ahí, sí que se hacen como más cosas que en los que están en la ciudad. Por ejemplo, aquí pues se cose mucho, se quitan lunares, ¿sabes? Cosas así, que en otros lo mandan al hospital o lo que sea. O sea, que ventajas también. Sí, totalmente. Perfecto, y un poquito, ahora ya que llevas ya 8 meses, ¿qué es lo que más te gusta de Suecia y qué es lo que menos? Pues eso, lo que más me gusta son la calidad de vida que te permite tener las condiciones de trabajo que te ofrecen aquí. Porque, bueno, o sea, al final obviamente trabajar está bien, pero creo que si te quita tu vida personal, pues no es lo más óptimo. Entonces, eso, como te estaba diciendo, yo, pues según empecé con mi jefa, ella, pues, bueno, cógete las vacaciones que quieras en verano, cómo organizamos, pues, tu calendario, ¿no? Pues si tienes cuánto tiempo, por ejemplo, necesitas para luego, aquí lo llaman tiempo de admin, que es como para que no ves pacientes y es pues, para tu administración, firmar pruebas y demás. Y eso, entonces se nota que te valoran mucho y eso te permite tener una buena vida personal y un tiempo de calidad fuera del trabajo donde no tengas que pensar en el trabajo. Y luego, bueno, obviamente pues la naturaleza aquí es preciosa y hay unos paisajes increíbles. O sea que diría eso lo que más. ¿Y lo que menos? Y lo que menos, a ver, o sea, es que para mí lo que menos me gusta de esta experiencia en sí no es de Suecia en sí, sino es que al final si tú te mudas a Suecia y no tienes familia aquí, pues obviamente te puedes sentir un poquito más solo, aunque te eches algún amigo del hospital y demás, pero el hecho pues, de estar lejos de la familia, diría. Pero el país en sí tampoco me he pensado nada como negativo del propio país en sí.
más que lo negativo de tener a la familia lejos y demás. O sea, es que puedes decir la oscuridad. O sea, es que yo, vamos, no, a ver este año qué tal, pero cuando estuve aquí que se hacía a las 3 de noche, pues bueno, se hace de noche, pero tú sigues haciendo vida, puedes ir a comprar, puedes ir al gimnasio y pues bueno, lo único que es de noche. ¿Y el frío? El frío, a ver, es que yo cuando me mudé aquí empecé a vestirme bien con el frío y a ponerme ropa térmica, cosa que allí no había hecho, entonces tampoco he pasado tanto frío. Y cuando han viajado aquí mi familia, igual ellos, pues yo les digo, cogeros ropa térmica para usarla y demás. Y claro, pues ellos lo dicen, claro, es que allí en Madrid no sé por qué, pues no sé, no se usa a lo mejor unas mallas térmicas debajo de la ropa, habrá gente que sí, ¿no? Entonces, tampoco he pasado mucho frío, menos 2 días o así que sí que hacía menos 9 grados, que hacía mucho frío, pero por el resto no he pasado tanto frío, la verdad. Vale, pues venga, vamos a seguir con algo súper importante, el idioma. Es como el gran topic de mudarte y es como lo que todo el mundo dice, que el idioma es importante. ¿Qué tal fue aprender sueco? ¿Cómo lo estuviste gestionando? Ya, fue un camino, la verdad, porque además para mí fue como la primera vez en mi vida que yo me ponía a estudiar un idioma, porque lo típico, el inglés, que lo sabes del colegio, fui típico 2 años de optativa francés, pero era como mi primer idioma de aprenderlo de verdad de adulta. Como yo cuando me apunté dije, bueno, si lo ha hecho otra gente, podré hacerlo yo. Pero luego a la vez decía, pero ¿cómo me voy a sacar el idioma sueco? Es que es imposible, si nunca, ni siquiera nunca lo he oído hablar. Entonces, bueno, luego fue empezar el curso y éramos como 6 o 7 personas o así en la clase, que eso está muy bien porque son grupos pequeños y te permite aprender mucho. Entonces, bueno, cuando empiezas sientes como, vale, no, yo no voy a poder con esto. Luego, poco a poco, el profesor, o sea, yo creo que lleva muchos años dando clases y sabe qué es lo que tiene que enseñarte y cómo hacer que tengas un poco de fluidez. Y más que nada desde, no sé, a lo mejor el segundo o tercer mes ya te habla en sueco y te da todas las instrucciones en sueco, en clase y demás, y eso se nota. Y entonces, bueno, pues luego vas cogiendo como un poco de ella, de decir, bueno, venga, que a lo mejor puedo y demás. Y pues así, poco a poco, pues con altos y bajos, pero si miras atrás te vas dando cuenta de que, joder, que sé decir una frase en sueco, que sé tener una mini conversación en sueco, y así hasta que pues sabes hacer el examen, que al final todo el mundo la primera, la segunda vez lo acaba sacando. Porque además dijiste, o sea, todo este proceso era en texto, o sea, estabas estudiando, estabas acabando Sí, sí, medicina. lo hice en sexto, que además en mi universidad hay asignaturas y tenía el TFG, o sea que tampoco le pude dedicar muchísimo tiempo o el tiempo que necesitaba al sueco cuando ya acabé pues las asignaturas y eso sí, pero con asistir a todas las clases, intentar consumir algo en sueco, ya sea pues yo era alguna serie o algún vídeo, sino pues algún libro también está bien. E intentar hacer caso a lo que te dice el profesor, porque al final lo que te dice él es que lleva razón y lleva mucho tiempo dando clase y sabe que si tú tienes que por tu cuenta estudiarte esto es porque con que vayas a clase solo no se te va a quedar, porque hay cosas muy específicas de la gramática que son totalmente distintas al español, o sea, pues los sustantivos, los grupos y demás. Y entonces, pues a lo mejor tú un día necesitas sentarte 2 horas, hacerte un esquema, estudiártelo y ya está. Pero es que cuando te hagas ese esquema, pues ya te lo vas a saber para siempre. O sea, se te va a quedar en la base, como digo yo. Y yo por la experiencia que he tenido y demás, toda la gente que ha hecho el curso entero tienen ahora mismo ya el C1. Y en este aspecto, ¿cómo son las clases? Pues las clases eran, a ver qué piense. A ver, tenemos libros que vamos siguiendo, porque está muy bien, porque hay textos, hay como ejercicios de escuchar, y luego ejercicios para practicar. Entonces, íbamos siguiendo el libro a la vez que en cada tema de ese libro, pues a lo mejor el profesor nos mandaba algún esquema de eso, cosas de gramática que son un poco más rollo porque son teóricas, pero hace falta estudiarlas. Y luego pues hacíamos mucho, ya llegaba un momento, más al final, sobre todo cuando teníamos soltura, que era mucho hablar entre nosotros, hablar con él para practicar para el examen y pues eso, hablar. O sea, al principio obviamente te da como cosa, pero luego él te hace que te sueltes y es que al final es lo que hace falta, porque cuando llegues aquí vas a tener que hablar. Entonces sí, eran mucho de conversación y no era, o sea, no hablaba él. Hablaba mucho, pero me refiero, no hablábamos todos durante la clase bastante, la verdad. A lo mejor pues te dice, ¿y qué has hecho la semana pasada? Tal, solo para que hables. O sea, al final, bueno, apruebas el examen
es bastante avance porque entiendes bastante, pero sí que llegas aquí y al principio te falta mucho oído y practicar. Sí, sí, me imagino. Vale, y en todo este proceso, ¿cómo te ha ayudado Swedmir? Pues, a ver, desde antes de coger el curso de idioma, a ayudarme a tomar la decisión, por ejemplo, que ya te digo, para mí ha sido de lo más difícil, pero bueno, ellos siempre están ahí porque ahí te surgen muchas dudas de, pues eso, el idioma, luego, y yo cuando busque trabajo, ¿cómo va a ser esto? Y yo cuando tal, entonces ellos te ayudan, por una parte, a tomar la decisión. Luego, durante el proceso del curso de idioma, hay como cinco, o bueno, no sé, algunas como no sé cómo llamarlo, tutorías que nos hacen ellos, que cada una es, pues una es de adaptación al país, otra es de papeleo, otra es, no me acuerdo, pero había como bastantes, que eso está muy bien para ir como por si hay alguna información nueva y demás, porque al final hay cosas que van cambiando. Y luego, bueno, también tú tienes como una persona asignada de Swedmir que, bueno, le puedes preguntar en cualquier momento cualquier duda que te surja y te suelen responder rápido. Y luego ya cuando hice el examen, pues era un poco mandar el papeleo para obtener la legitimación, que la verdad hay un documento que tiene Swedmir, que es el que utilicé para pedir las cosas que tenía que en España, pregunté alguna duda y la mandé. Y luego pues yo para lo que más os suelo pedir ayuda, pues, o sea, suelo hablar a alguien de Swedmir, pues como para mi situación en concreta, decir, vale, yo quiero hacer esto, pero ¿debería entrar en primaria o debería echar esta oferta de trabajo? ¿Debería intentar esto? Porque al final ellos pues llevan trabajando en el sistema tiempo. Entonces, creo que te pueden dar buenos consejos en cuanto a tu situación concreta, que creo que para mí es lo mejor. Al final, bueno, como un poco de guía, ¿no? Claro, es eso. O sea, hay mucha información y demás, pero al final lo que siempre te va a ayudar más es gente que esté en el sistema. Totalmente. Vale, ya me has dicho que ahora empiezas el BT en septiembre, Sí, ¿sí? ¿Nos explicas un poco cómo es el BT, qué es el BT para la gente que no sepa? sí. El BT es como la troncalidad que se hace como primera parte de la residencia, que es el ST. Es bastante nuevo, como de hace 2 años o así, y hay como dos maneras de hacerlo. Está el BT libre, que es el que voy a hacer yo, y luego está el Integrated BT, que es integrado en una especialidad. Sé que el Integrated BT cada vez se hace mucho más, sobre todo en familia, que te lo ofrece. Bueno, de hecho a mí en mi centro de salud me lo ofreció mi jefa. Pero bueno, al final yo sabía que no quería hacer familia, entonces pensé que era mejor hacerlo libre, pero si no, también es súper buena opción, porque al final el objetivo es hacer el BT, hacerlo, tener el título para poder hacer el ST, o sea, con lo cual está bastante bien. Y es un año donde tú rotas por, en esta región, bueno, creo que en todas es muy parecido, es por urgencias, psiquiatría y atención primaria. Sé que en alguna región también hay un mes de geriatría, en este caso no es así. Bueno, y creo que tengo alguna semana en interna y luego me han dicho que tengo también 2 semanas como de libre que puedo, pues eso, pedir a algún hospital en una especialidad que quiera y demás. Y bueno, es eso, o sea, es como una formación que a mí me parece súper interesante porque te ofrecen el Plus Program este, que es como un curso que vas un día a la semana y como que, la verdad no sé muy bien qué temas se dan allí, pero sé que es eso, para médicos que vienen de fuera y te dan pues clases de diversas cosas. La verdad no sé de qué es, pero pues eso, te ayudan con el idioma, con diferentes, no sé, rutinas y demás, el programa informático. Entonces, no sé, para mí era como interesante eso, solicitar la oferta de trabajo y obtener el puesto porque me parece como muy buena opción. Antes no la había, entonces pues trabajabas en familia hasta que te cogían en otro sitio o hasta que te hacías un poco en el sistema. Y ahora creo que al estar así está como un poquito más organizado, entonces está bien. Bueno, sí, está bien. Entonces, ahora haces el BT y luego escoges la especialidad que vas a hacer. ¿Qué especialidad tenías en mente? Claro, a mí la especialidad que me encanta es dermatología. Derma. O sea que Ujú. bueno, de momento ahora, claro, yo ahora tengo el contrato que me empieza desde este septiembre hasta septiembre del año que viene, con lo cual pues en primavera o así empezaré, porque aquí va todo con mucha antelación, pues empezaré a buscar ya de cara a finales del año que viene.
Qué bien, genial. Ya verás, al final pasará rapidísimo y empezarás la Ya, especialidad ya. total, porque ya, totalmente. O sea, llevo 7 meses aquí trabajando y es que me parece increíble, la verdad. O sea que... Y pasa volado. Y un poquito, ¿cuál es tu opinión ya describiendo pues el BT, el ST, etcétera? ¿Qué opinas de la flexibilidad del sistema sueco? Sí, sí, totalmente. Yo en mi centro de salud donde trabajo ahora, hay de todo tipo. Sí, hay gente que ha hecho a lo mejor 2 años de ST de psiquiatría y veían que no y se pasaron a familia. Luego también hay otra médico que hizo el ST de pediatría, lo acabó y todo, y luego volvió a hacer el ST de familia porque le gustaba también esa especialidad. Y justo ahora se ha hecho especialista también. O sea que yo creo que hay muchísima flexibilidad, la verdad. Aquí entienden que obviamente no, o sea, tienes derecho a cambiar de opinión, tienes derecho a probar y tienes derecho a pues estar un tiempo en una especialidad trabajando y darte cuenta de que prefieres otras cosas y es totalmente respetable, al igual que hay gente en mi trabajo pues que se ha ido a otro lado a trabajar o gente que ha venido y como te digo pues han hecho otra especialidad, pero o sea, yo no sé, pero por lo que veo, tienen bastante comprensión en eso, en que pues cada uno tiene derecho a probar, a equivocarse y a cambiar de tanto de especialidad como de sitio de trabajo. O sea que yo creo que la flexibilidad aquí es muy buena. Pues sí, te da tranquilidad. ¿Qué le dirías a otros estudiantes, otros médicos que están planteándose la idea de irse a trabajar fuera o irse a Suecia? Yo les diría que al menos se informen bien, lo primero, obtengan toda la información, pregunten a su Edmir, pregunten a gente que lo ha hecho y se informen bien. Y luego, pues una vez tengan la información, que lo valoren, que no dejen de hacer algo que les ronda la cabeza por miedo, porque al final creo que no, o sea, te puedes arrepentir, pero bueno, al final, o sea, siempre está ahí España, pero creo que es difícil arrepentirte con las condiciones que te ofrecen aquí. Y sobre todo eso, que no tengan miedo a informarse y aunque sea valorarlo y pensárselo porque realmente merece la pena. Y si al final te ronda en la cabeza es porque sabes que igual quieres hacerlo. Sí, sí, pues buen consejo, la verdad, porque al final mucha gente lo plantea, pero no, el paso es muy Sí, difícil. Al final tomar una sí, decisión es muy difícil. Vale, perfecto, Nayara. Vamos a hacer ahora las preguntas que nos han hecho por Instagram, ¿vale? Que vale. nada, son unas pocas, para ver qué curiosidades tiene la gente sobre tu experiencia. Mira, la primera pregunta ha sido, ¿cómo está siendo la experiencia, sobre todo con el idioma? Sí, a ver, el idioma, como he dicho, o sea, puede llegar a ser como la principal barrera, entre comillas, pero al final la mayoría de gente venimos aquí, aunque sea con el C1 aprobado. Entonces, eso ya, aunque sea, te da unas herramientas de entender cosas básicas, ir a un supermercado y comprar y hacer trámites. Y luego, obviamente, lo que más te va a ayudar es empezar a trabajar. Yo el primer día de trabajo salí con un dolor de cabeza increíble, de estar como concentrada en entender todo y demás, y dices, si no me he enterado de nada. El segundo te enteras un pelín más, el tercero más, y luego de repente ya llega un momento en el que te están hablando en sueco y no, ni siquiera estás pensando en entenderlo, sino que lo entiendes. O sea que es normal que te preocupe, pero si vas a trabajar así aquí, lo vas a coger sí o sí. O sea, no hay opción. Vale, perfecto. ¿Y es fácil encontrar trabajo? También nos han preguntado, ¿qué se valora en el currículum? Ya, eso es interesante porque yo, claro, yo por ejemplo tenía un poco de, no miedo, pero un poco sí, me daba cosa porque yo no había trabajado nunca en España como médico. Entonces, bueno, en el currículum sí que es verdad que algún mérito puede llamar un poquito la atención y que haga que sobresalga, pero vamos, yo por ejemplo no tenía nada especial más que el TFG, que de casualidad se presentó en un congreso nacional e internacional, pero que tampoco es algo que suelen hacer los tutores. Y luego también, por ejemplo, había hecho un curso que nos recomendaron los de Swedmir, que es como un curso online gratis, que es en el Karolinska, en Estocolmo, y que en verdad era pues algo sencillo y que se hacía online, pero como quedaba como hay buena imagen en el currículum. Pero sí, o sea, fácil encontrar trabajo. A ver, o sea, sinceramente no te regalan nada y nadie va a venir a buscarte a España a decirte, toma, venga, este puesto. No, o sea, obviamente tienes que buscar un poco y pues eso, mandar muchos correos porque es que todo depende de la época del año, de si justo en ese centro de salud están buscando gente.
o sea, es que depende de muchas cosas, porque aquí como no hay un periodo del año concreto donde, o sea, a lo mejor pues justo se va alguien, necesitan a otra persona, entonces es siempre dar en el momento correcto. Pero ya te digo, o sea, al final creo que todo el mundo aquí se puede tardar más, menos, depende de la región, depende de si te importa estar cerca de una ciudad o no, si no te importa estar muy lejos es más fácil, pero creo que al final todo el mundo acaba encontrándolo, ya sea pues eso, más cerca o más lejos de la ciudad. Y eso, pero yo creo que, algo que tienen muy en cuenta sobre todo es cuando tú vas a la entrevista, cómo es tu personalidad, cómo eres trabajando. Creo que a eso le dan mucho, mucho peso. Sí, cómo te ves pues en un futuro, cuáles son tus planes de futuro, tus hobbies, eso. En el currículum, que obviamente es como el primer filtro, pues bueno, ya te digo, o sea, a mí me contrataron y no había trabajado nunca. Pero luego es eso, creo que lo más importante es la entrevista en sí, que el currículum. Vale, y al final tú, después de la entrevista, te sentías segura, saliste contenta de la entrevista. Sí, yo salí, a ver, es que claro, nunca, como era mi primera vez, a mí me dijeron, vale, pues, a ver, nos ha gustado bastante y demás, es que justo luego ya era Navidad, que aquí baja mucho el ritmo de trabajo. Y yo lo hice justo como antes de Navidad y luego venían todos los festivos y me dijeron, bueno, pues ya hablamos después. Y claro, yo pensaba, a ver, sí, pero a la vez igual me dicen que no, no sé. Pero luego sí. O sea que yo creo que las sensaciones después de la entrevista son bastante, se puede confiar bastante en ellas. Qué bueno, genial. Vale, también nos han preguntado que si el sueldo da para vivir. Esta es una pregunta muy típica porque se entiende que Suecia es muy cara. Sí, totalmente. O sea, yo también lo pensaba antes de mudarme aquí, incluso veía lo que se cobraba más o menos y decía, bueno, no sé, tal. Pero, o sea, totalmente. A ver, depende si quieres vivir en una casa de 200 metros cuadrados, pero no, no, sí. Bueno, aún así. Aquí yo, bueno, tengo un alquiler que son aproximadamente unos 1.000 euros al mes, 900, depende del cambio, ahora está a unos 900 y algo. Pues desde un principio a mí me ha dado para pagar el alquiler, pues tener mis gastos y ahorrar. O sea, todo depende. Al final creo que Suecia es caro, sobre todo en el tema de lo que puede ser el ocio y no sé, cosas como muy puntuales, a lo mejor pues el alcohol, pues eso, si vas a una discoteca y quieres ir todos los fines de fiesta y comprarte copas y demás, pues entonces ahí se te puede ir gran parte. Pero no, no, o sea, a mí me ha sorprendido la verdad, porque yo más o menos sabía lo que se cobraba, pero aún así creo que, vamos, puedes vivir perfectamente solo, no te hace falta compartir piso y ya te digo, tener tus gastos, tener algún capricho, viajar a España y ahorrar. Luego ya depende, obviamente, si quieres hacer pues viajes más exuberantes, pues obviamente como todo tendrás que ir poquito a poco hasta tal, pero sin duda, o sea, da sin duda para vivir incluso cuando acabas de empezar, que es como el contrato más básico, que es el de Legitimerat Lacare, que no eres ni BT, ni ST, ni nada, por así decirlo. Vale, o sea que al final se nota que Suecia es un poco más cara, pero el sueldo se nota Sí, que te da para vivir tranquilamente, ahorrar y sí, disfrutar. sin duda, sí, sí, o sea, es un poco más cara, el supermercado no es increíblemente más caro, yo creo. Me refiero, no es el doble que en España, por ejemplo. Los alquileres en España pues están casi como aquí. O sea que, bueno, hay ciertas cosas que sí son más caras, pero no sé, yo por ejemplo, a nosotros nos gusta ir al cine y es que te cuesta casi lo mismo que en España. O sea, hay muchas cosas que hay muchos mitos que yo lo entiendo, porque al final piensas en un país nórdico, pero no sé, al menos en mi caso sí que me da bien para vivir. Yo es que aquí cuando han venido mis padres, que claro, ellos pues están acostumbrados a hacer la compra y demás, es que han flipado, han dicho, es que yo no me esperaba que esto... Es eso, o sea, es que a lo mejor algo es tipo 20 céntimos más caro, ¿sabes? Y entonces, bueno, y luego el sueldo de residente en España es mucho más bajo, entonces no, ¿sabes? No es esa proporción, no es que aquí cobres el doble o casi el triple y sea el triple de caro. Para nada, para nada. ¿Y en impuestos? Porque sí que es algo que nos han dicho que a la gente como que le preocupa mucho, de, uy, pero ganarás más, pero se pagarán muchos impuestos. Ya, a ver, sí que es verdad que impuestos, o sea, se paga bastante parte del sueldo va ahí, pero bueno, como tú en tu cuenta te entra ya que te han quitado los impuestos, pero a ver, o sea, si lo ves, pues hombre, te impacta un poco, porque yo en mi sueldo, por ejemplo, creo que son 1.100, 1.200 euros se van para impuestos. Pero, o sea, a mí es algo que tampoco me molesta porque luego como a mí me llega mi sueldo y a mí me llega con eso,
Pues bueno, y luego al final, pues eso, aquí hay que tener en cuenta que las universidades son gratis, hay como muchas, no sé, muchas ventajas que obviamente pues hay que pagar con impuestos. Entonces, a ver, impuestos se pagan, pero me refiero aún después de impuestos, yo creo que está bien pagado. Sí, igualmente supongo que también pasa de que a pesar de que pagas impuestos, ves dónde están ese Claro, dinero, ¿no? claro, totalmente. Si fuese que el sueldo antes de impuestos está bien y luego ya después se te queda en un poco tal, pues dices, vale, pero ya te digo, o sea, yo como veo el sueldo que me llega a mí directamente, aunque sí que a veces he mirado en alguna nómina y digo, joder, pues sí que hay de impuestos, pero bueno, o sea, al final, pues no te queda otra. Y aún así puedes vivir, ahorrar, y Sí, que sí, no. totalmente. Y luego, joder, que tampoco lo he dicho, pero que luego en el trabajo, o sea, son pequeños detalles, pero que están genial. Por ejemplo, lo de que te dan, a mí, por ejemplo, hay gente que le dan más, pero a mí me dan como unos 200 euros al año para gastar en el gimnasio, en spa, lo que quieras. Yo lo utilizo para el gimnasio y, joder, es un gasto que te ahorras, por ejemplo. Y no sé, como cosas así que, bueno, que al final, pues, si hay que pagar impuestos, pues bueno. Se pagan, ¿no? Que como mínimo también los disfrutas por otro lado. Sí, sí, totalmente. Qué bueno, genial. Vale, luego nos han preguntado qué es lo que más te gusta y lo que menos del sistema de salud sueco, en específico. Lo que más me gusta, diría eso, que, a ver, aquí los trabajadores también tienen sus quejas y demás, como en cualquier lado, pero yo diría que se centran bastante en como eso, el bienestar de los trabajadores, de los médicos y demás, que puede haber muchos pacientes, pero antes de eso va el médico que les tiene que ver. Si está muy estresado, si no, porque es que si eso no funciona, entonces todo lo que viene detrás no va a funcionar. Entonces, yo al menos eso creo que, bueno, puede haber muchas experiencias, pero yo veo eso, al menos en mi centro de salud, que se prioriza, hay pacientes, pero antes están los que trabajáis aquí. Entonces, eso creo que me gusta bastante. Luego que pues hay como un sindicato a nivel nacional y pues van revisando mucho las condiciones y demás. Entonces, yo creo que lo que más me gusta del sistema de salud sueco es eso, que se mira más por los profesionales. Y lo que menos, pues sinceramente, o sea, a mí como trabajadora en sí, pues a lo mejor puede ser que tú no sabes, o sea, yo ahora mismo no sé dónde voy a trabajar el año que viene, cuando acabe el BT, porque todo es como, bueno, vas fluyendo, vas por entrevistas y demás. Y sí que es verdad que a lo mejor en España haces el MIR, te sacan esa plaza y ya sabes que vas a hacer anestesia, y aquí puede ser un poco más incógnita en ese sentido, y si te gusta tenerlo todo organizado, pues bueno, pero también es verdad que luego una vez entres a un ST, pues ya lo vas a tener fijo. Entonces, eso por decir algo negativo, entre comillas, pero que realmente, pues bueno, no es que sea negativo, es que está claro que primero tienes que hacer el BT, entonces es eso. Bueno, está bien. Al final hay cosas y cosas. Todo sea eso también. Sí, sí, Pero totalmente. está bien. Vale, y la última pregunta que nos han hecho ya por Instagram y con esta acabamos es ¿qué diferencias notas con el sistema español a nivel de día a día? Muchas, muchas. O sea, yo cuando he estado en las prácticas, por ejemplo, en medicina de familia justo, que es donde trabajo ahora, lo primero la carga de pacientes y de trabajo. No solo de pacientes, sino de pues eso, tareas administrativas y demás. Aquí la carga de pacientes es mucho más baja. Depende, los especialistas suelen ver alguno más, pero yo en mi puesto suelo ver como una media de 5 o 6 pacientes al día. Y claro, a lo mejor piensas, ¿cómo se puede conseguir eso? O sea, sí que es verdad que creo que a lo mejor en España, como la gente va mucho más al médico y aquí hay algunos pacientes que le hacen como un control anual y ya no vuelven a ir al médico, a lo mejor hasta el año que viene, les ajustan todas las medicinas y demás para ese año. Entonces, o bueno, sea de la manera que sea, lo hacen para que la carga de pacientes sea mucho menor. Luego te dan un tiempo para hacer, pues eso, burocracia. Nunca he visto en España que, bueno, en ninguna especialidad que te den tiempo para hacer tareas burocráticas de administración, la verdad. No sé si en algún sitio lo habrá. Entonces diría que sobre todo eso, la carga de trabajo y las tareas burocráticas. Luego aquí pues obviamente puede estar el centro de salud a reventar, que todo el mundo se va a ir a su descanso de 15 minutos del fika de por la mañana y luego de después de comer, porque lo entienden como, pues eso, una parte importante para tú poder ser efectivo.
porque ya te digo, o sea, hemos tenido días donde está la cosa un poco más, que hay más gente y te da el típico invierno con resfriados y demás, pero nadie deja de eso, de ir a su descanso porque pues uno también necesita despejarse y pues eso, descansar un poco. O sea que el día a día yo creo que es una gran diferencia, vamos. ¿Con los pacientes también se nota? Pues, a ver, hay de todo, o sea, también hay pacientes que se pueden quejar de, joder, es que he esperado 2 semanas para esta cita, como en todos los lados, pero en general a mí es algo que me ha sorprendido mucho también, porque a mí algo que me daba bastante miedo era cómo se iba, pues yo qué sé, la gente a tomar a un médico que te atiende, que se nota que no habla tu idioma, o sea, me refiero, que no es de allí, que habla el idioma medio regular, porque igual ha esperado tiempo para esa cita y luego llegas y tal. Pero no, porque bueno, lo bueno es que como aquí vienen tantos médicos de fuera, creo que los pacientes están bastante acostumbrados. Así que en general los pacientes son bastante agradecidos, la verdad. Oye, qué bueno, pues sí, mucho mejor. Entonces, Sí, 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 o sea, siempre hay de todo, siempre hay alguien eso que puede venir un poquito más cabreadillo, pero porque le han tardado tiempo en dar la cita, pero ya está. bueno, mal menor, un mal menor. Sí, sí, totalmente, sí. Muy bien. Muchas Vale. gracias, Nayara, por A compartir ti. tu experiencia con nosotros, tu camino a Suecia y bueno, por lo Ujú. que todo lo que queda, que esperamos verte muy prontito también, quizás dentro de un añito y que nos expliques cómo ha sido tu experiencia con el BT, Ojalá. ¿vale? Así que nos veremos prontito. Muchas gracias. Vale, pues nada, muchísimas gracias a ti, la verdad, bueno, y a Suedmir por toda la ayuda y sí, ojalá el año que viene poder contaros algo nuevo.